hablaremos del crimen de guerra de pillaje de bienes públicos o privados. Para iniciar es importante entender qué es un crimen de guerra. Los crímenes de guerra son las infracciones graves del derecho internacional humanitario que se cometen durante un conflicto. El origen de este concepto en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg los definió como una violación de los usos y costumbres de la guerra. Por otro lado, se dice que son aquellos delitos que se dan en el marco de un enfrentamiento bélico que implican un nivel mayor de gravedad, ya que por lo general suponen un nivel de violencia, humillación o denigración inusitado para la vida cotidiana del ser humano. Antes de la Convención de La Haya y de Ginebra, el pillaje estaba ampliamente aceptado como un acto justificado tras el asalto a una población, considerándose como una compensación por riesgos y pérdidas sufridas. Según el Diccionario de Derecho de Black, el pillaje es cualquier acto de un ejército invasor o conquistador con el que se toma por la fuerza propiedad privada de los súbditos del enemigo. De acuerdo con los elementos de los crímenes del Estatuto de la Corte Penal Internacional, en el pillaje tiene que presentarse la intención de apropiarse del bien en cuestión para su uso privado o personal. Con esto se busca prohibir el robo. Por lo general, el pillaje es punible. La comisión de este crimen de guerra puede llevar a una infracción al DIH, lo cual puede presentarse en un ámbito internacional o en un ámbito no internacional. A continuación se mostrará por qué esto constituye una infracción al DIH por violar ciertas normas de derecho internacional que se encuentran consagradas su prohibición. El pillaje se encuentra tipificado como un crimen de guerra en el artículo 8, numeral segundo, literal B del Estatuto de Roma, en donde, como se puede observar, se tipifican las conductas que dan lugar a él mismo. Estas conductas pueden resultar siendo una infracción al DIH, pues hay normas internacionales que consagran prohibiciones que a continuación veremos. Una de las normas que prohíbe el pillaje es el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección de vida a las personas civiles en tiempos de guerra. En su artículo 147 se establecen las infracciones graves, en donde una de ellas es la apropiación de bienes no justificada por necesidades militares. En el estudio sobre Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario de la Cruz Roja, se establece en la norma 40 un deber para las partes en conflicto, y es que se prohíbe el pillaje a bienes de patrimonio cultural. Por otro lado, en la norma 52 se prohíbe el pillaje. En el reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, o conocido como Estatuto de La Haya, se consagra la prohibición de entregar al saqueo una ciudad o localidad. En tratándose de conflictos de índole no internacional, el pillaje se encuentra tipificado en el Estatuto de Roma como un crimen de guerra en su artículo 8, numeral segundo, literal E, en los casos que se ven aquí expuestos. El protocolo segundo adicional a los convenios de Ginebra establece en su artículo 4 las garantías fundamentales, en donde el numeral segundo establece las prohibiciones en el cual se puede evidenciar el pillaje, siendo así esta una forma de sanción a la infracción de este crimen de guerra. El conflicto en la República Democrática del Congo no solo se limita a la lucha por el acceso al poder por parte de los extremistas, sino también y sobre todo por el pillaje y la lucha por el control de la explotación de los recursos naturales. Según la Organización de las Naciones Unidas, en esta lucha han participado no solo los actores locales, sino también grandes empresas transnacionales occidentales. En un primer informe del grupo de expertos encargado de examinar la cuestión de la explotación ilegal de los recursos naturales y otras formas de riqueza de la República Democrática del Congo, de fecha del 12 de abril del 2001, expone la problemática en dos fases. Primera fase, denominada Guerra de Liberación, iniciada en 1996 por la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo y el Ejército Patriótico Ruandés, y la segunda, denominada Segunda Guerra, iniciada por las tropas de Ruanda y Uganda. En el informe también los expertos exponen que conforme avanzaba la Alianza de Fuerzas Democráticas y el Ejército Patriótico por las regiones orientales y sudorientales, se produjo un saqueo masivo de los minerales, el café, la madera, el ganado y el dinero de los territorios que iban conquistando. Al mismo tiempo, el líder de la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo firmaba contratos antes de la toma violenta del poder con cierto número de compañías transnacionales extranjeras. Asimismo, fueron documentados saqueos sistemáticos a bancos por parte de los soldados ruandeses del Ejército Patriótico, en compañía de soldados aliados de la Agrupación Congoleña para la Democracia. También se documentaron saqueos sistemáticos a fábricas y propiedades privadas, además de los hurtos llevados a cabo individualmente por soldados a civiles, en donde los soldados sustraían los ahorros de las personas. Destaca el grupo de expertos que estos saqueos eran de conocimiento de los funcionarios que ocupaban puestos claves en los gobiernos de Ruanda y Uganda, que incluso dichos saqueos eran alentados y a veces organizados y coordinados por los mandos superiores de dichos ejércitos. El 21 de junio del 2006, la Corte Penal Internacional dictó sentencia en la que condenó a Jean-Pierre Bemba a 18 años de cárcel por violación, asesinato y saqueo o pillaje, hechos cometidos por sus tropas en la República Centroafricana en 2002 y 2003. La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional revocó la sentencia de 18 años impuesta contra Jean-Pierre Bemba. El nuevo fallo señaló que no se le puede responsabilizar desde el punto de vista penal de las atrocidades cometidas, además que no se tuvo en cuenta el esfuerzo del condenado para impedirlas.